Vamos a iniciar la última ponencia de este 30 Fórum del Auditor, con un tema tan apasionante, tan importante, como la reflexión respecto de cómo cambiarán nuestras empresas, cómo cambiará el cliente que forma parte de nuestra actividad, el receptor de nuestros servicios. Ciertamente estamos en un entorno con unos impactos económicos extraordinarios, seguramente que mucho más dilatados en el tiempo que simplemente los problemas sanitarios. Estamos en un ámbito de cambios sociales y los cambios sociales también significan cambios en cuanto a modelos de negocio, en cuanto a crisis y oportunidades. Vamos a abordar este tema de la mano de dos expertos, dos conocidos de la casa, absolutamente conocidos, de la mano de José María Gay de Liébana y de Oriol Amat. Ambos son auditores, son ambos miembros de la Real Academia Europea de Doctores, ambos son doctores, profesores universitarios y, por tanto, personas que, sobre todo, como decía, son grandes amigos del Col·legi y, por tanto, personas que van a ilustrarnos respecto de estos temas. La visión habitual de José María Gay de Liébana es un poquito más pesimista. Todo y que los pesimistas dicen que son optimistas bien informados. Tradicionalmente, la visión de Oriol es mucho más optimista. Por tanto, vamos a tener dos optimistas en el panel, cada uno con un enfoque diferente y, por tanto, que van a ser complementarios en cuanto a su visión. Seguro que habrán multitud de preguntas, pero voy a recortar mi introducción dando paso ya a José María Gay de Liébana para que nos aporte su visión respecto de cómo cambiarán las empresas. Un saludo, José María, un saludo, Oriol. Cuando queráis, adelante. Bueno, Antonio, un abrazo muy fuerte y un abrazo virtual desde aquí. A Oriol también ya se le he dado previamente en lo que era, digamos, los prolegómenos de la conexión. Y nada, y todos aquí contentos. ¿Y se oye bien o no, Antonio? ¿Se oye bien? Porque veo una cara de Antonio que es una cara un poco así de decir, ¿se oye, no se oye? A ver, acá, Antonio, los ojos de Antonio, la mirada de Antonio es el factor clave para saber, ¿se oye bien? Sí, Antonio. ¿Acá? ¿Lo oyes bien? Perfecto, bravo. Esto era lo más importante. Es decir, ahora todo lo demás es accesorio. Por tanto, aquí ya si me oyes bien, ya con la cara que tú haces, yo voy viendo aquí, perfecto. Y aquí tenemos también al gran Oriol. Bueno, ante todo, en primer lugar, permíteme que yo tenga un sentimiento muy especial por estar aquí en el fórum y además en el colegio, ¿no? Porque yo tenía una deuda, tengo una deuda pendiente todavía con el colegio, pero en concreto también me hace muchísima ilusión porque yo en el año 1983 ingresé como censor jurado de cuentas y recuerdo que además me emocionó mucho y le tengo un gran cariño a mi título de censor jurado de cuentas porque mi padre falleció cuando justo antes del último ejercicio de la oposición del año 63. Por tanto, siempre el recuerdo entrañable para mi querido colegio al que ya sabéis que quiero muchísimo. Voy a hablar de mi español, si no hay ningún problema, porque así de esta forma nos hacemos una composición de lugar sobre cómo están las cosas y mi sentimiento perico. Yo este año y en septiembre vi que las cosas no pintaban nada bien, vi que algo no funcionaba y el español efectivamente este año 2020 va a bajar a segunda división. En el año 2008, que a alguien le debe sonar, el año 2008 el español estuvo rozando prácticamente hasta la penúltima jornada el descenso a segunda división y se salvó. Y en el año 1993, que imagino que también a alguien le debe sonar, que vino después del año 1992, el español volvió también, bueno, descendió otra vez, ¿no? Por tanto, de alguna manera, yo creo que el español es un poco la premonición del rumbo de la economía española y siempre hay que estar muy atentos a lo que haga el español porque luego viene a continuación la economía española. Decía el querido Antonio mi fama de agorero, ¿no? Ese tío es un cenizo, es un derrotista, es un pájaro aquí de mal augurio. Bueno, ciertamente puede ser que sea así de esta manera, pero en cualquier caso las cosas cuando se ven desde el
bajo la perspectiva del contexto económico se ven pues de una u otra manera, ¿no? Yo creo que a principios de este año 2020, finales del año 2019, éramos quizás un poquito más optimistas sobre la marcha de la economía mundial, sobre todo lo que era la distensión entre Estados Unidos y China en el aspecto comercial. Luego había que ver qué tal las relaciones entre Estados Unidos y Europa, había que ver que el precio del petróleo más o menos estaba ahí quieto, paradito, una política monetaria y una política financiera que realmente nos ayudaba. Pero bueno, de sopetón nos pilló el coronavirus, la COVID-19 y nos destrozó todas las previsiones. Y ahora estamos ante lo que es una caída de la economía mundial absoluta, ¿no? Una caída de la economía mundial que no tiene, digamos, parangón en este sentido. Nos tendríamos que remitir a lo que es la Segunda Guerra Mundial, a lo que es la crisis del año 29, por tanto, son palabras mayores y la economía mundial cae estrepitosamente este año. El año que viene va a remontar, pero aquí lo que hay que hacer es una distinción, lo digo porque a nivel empresarial nos interesa muchísimo también situarnos. De un lado, lo que tendremos será las economías avanzadas, que las economías avanzadas caen y caen en picado, y que el año que viene la recuperación no va a permitir absorber lo que se ha perdido o lo que se vaya a perder en el año 2020. En cambio, las economías emergentes, los países en desarrollo, con China a la cabeza, por ejemplo, son países en donde la caída es más suave, o incluso China no tiene caída, sino que este año, a pesar de todo, crecerá al 1% y el año que viene ya, por ejemplo, en el caso de China, se dispara creciendo al 8,2%. Eso quiere decir que China vuelve otra vez a pillar la velocidad de crucero tan típica y tan habitual. Nos pilló aquí desprevenidos la COVID-19. Yo creo que a los economistas, y por eso, Antonio, tú decías este tema de hombre es un poco pesimista y tal, pero bueno, es un optimista bien informado. No, yo soy realista. Cuando en septiembre vi cómo estaba jugando el Español y los resultados, ya dije, este año vamos a segunda división, y bueno, pues vamos a segunda división, ¿no? Entonces aquí yo, en cualquier caso, cuando siempre hablo un poco de las cuestiones económicas, empresariales, digo, bueno, cuidado con los peligros, con los riesgos que están ahí. Y la verdad sea dicha que hasta finales de febrero, en algunas intervenciones que yo tenía, no empecé a fijarme un poco en la COVID-19, porque veía que esa COVID-19 de China, que era un virus como exótico, que estaba ahí en una China profunda, pues bueno, se estaba expandiendo y estaba en Italia, y de Italia a España y a Barcelona en concreto tenemos aquí nada, un poquillo, unos minutos, ¿no?, de diferencia. Por tanto decía, uy, 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 lo que puede pasar. Bueno, pasó lo que pasó, los economistas estábamos desprevenidos, los científicos imagino que nadie les hizo caso, los políticos como siempre con sus politiquerías, ensimismados y nada, y al final esto nos ha pillado. Suerte que el día 4 de marzo la vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño, a la sazón ministra de Economía, dijo que el impacto económico, el impacto del coronavirus en nuestra economía, en la economía española, sería muy poco significativo. Suerte que dijo esto la ministra, esto nos da una cierta tranquilidad. La caída de la economía española es la más pronunciada de todo el mundo, es decir, a lo largo y ancho del orbe, pues encontramos que la caída más fuerte se produce en Italia y en España. Vamos a caer el 12,8%. Esto en el caso de que no haya, digamos, ningún rebrote de lo que sería la pandemia, y el año que viene vamos a recuperarnos, pero vamos a ver en qué medida nos vamos a recuperar. El problema que ha habido aquí es que realmente el gobierno ha dejado totalmente en la estacada al tejido empresarial, mucho aval, pero nada de efectividad en cuanto al aval, y no ha habido ningún detalle por parte del gobierno. Simplemente el detalle consiste en que el presidente del gobierno anuncia ayer que van a haber subidas de impuestos que no van a afectar evidentemente a las clases medias, porque las clases medias ya son clases altas, de acuerdo con lo que serían los parámetros impositivos de este país. Y nos encontramos ante una España que no tiene palancas fiscales para poder hacer frente a esta situación de crisis, y por lo tanto que no puede proteger a sus empresas, y las empresas se encuentran, pues bueno, totalmente ahí desnudas y sin ninguna protección, sin ningún abrigo, y tienen que intentar sortear. ¿Qué ocurre? Que tenemos un tejido empresarial, no hace falta que yo lo destaque porque lo conocemos perfectamente los censores, que es un tejido empresarial formado principalmente por empresas de una dimensión muy pequeña. Esta es una de las desventajas, uno de los inconvenientes que nosotros tenemos y que nos tenemos que rehacer en este sentido. Luego, es cierto que las empresas habían mejorado, que el endeudamiento se ha rebajado muchísimo en 2019, en 2020 respecto al año 2008, que eran momentos de euforia y de exuberancia de deuda, pero aquí hay una capacidad de resistencia financiera, y la capacidad de resistencia financiera tiene un límite. Nos dicen todos, no, de las crisis se salen mucho más fuertes, ahí, más robustos y tal. Esto es mentira, de las crisis se sale realmente tocado, vamos a salir, no sabemos cómo vamos a salir, no sabemos la crisis o qué va a durar, y sobre todo y fundamentalmente
fundamentalmente vamos a salir muy endeudados y vamos a salir con muchas cicatrices en el cuerpo económico y en el cuerpo empresarial. Tenemos un problema de nuestras finanzas públicas, son auténticamente algo, digamos, caótico, apocalíptico. Hay que recordar que desde el año 2008 hasta ahora, 2020, el déficit público acumulado superará los 941.000, 950.000 millones de euros. Si le añado el déficit público estimado para 2021, nos vamos a más de 1 billón de euros de déficit público. La deuda este año se puede situar tranquilamente en el 130% del PIB, esto quiere decir en torno a 1,5 billones. Y todo esto, la gran solución consiste en aumentar impuestos, en aumentar impuestos, en aumentar impuestos y fundamentalmente en recortar lo que sería ayudas al motor de la economía española. Bueno, este es un poco el panorama, ¿no? Es un panorama tétrico, es un panorama malo, es un panorama desolador, pero hay que mirar con esperanza, hay que mirar con confianza. Entonces yo soy de aquellos que siempre digo, bueno, a ver, soy consciente de que el Español está en segunda división, pero bueno, ahora yo ya estoy pensando en cómo vamos a subir a primera división, porque hay que pensar, no, tendremos un equipo plagado de figuras, ¿no? En segunda división necesitamos peones de brega, gente durísima que conozca lo que son estos campos duros que están, digamos, esparcidos por toda nuestra tierra. Creo que acá hay que plantearse una serie de reformas, ¿no? Y las empresas son las grandes protagonistas de estas reformas. En primer lugar, yo creo que tenemos que apostar por lo que sería una mejora en la productividad. Esta mejora en la productividad nos afecta a todos. Seguramente este momento que estamos viviendo, este trance que estamos sufriendo, nos puede ayudar a pensar, a idear, a calibrar lo que pueden ser alternativas para mejorar la productividad. Primero tenemos un tema de tamaño empresarial, que yo ya lo decía. En segundo lugar, tenemos un aspecto que creo que es muy importante, capital humano. Oriol seguro que estará de acuerdo también en este punto. El capital humano es crucial, pero para que haya capital humano le hemos de dar también continuidad, ¿no? Le hemos de dar un seguimiento. Y luego también hay un aspecto que es el capital tecnológico. Yo creo que en general no hemos invertido adecuadamente en lo que sería el tema tecnológico. Tenemos un problema tremendo y es la estructura de nuestra economía. Es una economía que fundamentalmente ha tirado hacia los servicios de bajo valor añadido, y esto propicia el que haya un empleo precario, el que haya incluso una temporalidad, el que haya una tasa de paro muy fuerte, el que no haya continuidad en los contratos laborales. Yo quiero recordar, me sabe mal decirlo por esta fama que tengo un poco de cenizo, pero que al día de hoy, de acuerdo con los datos de Eurostat que se publicaron ayer al mediodía, en principio España ya es el líder de paro en toda Europa. Ya hemos superado a Grecia, tanto en lo que es el paro normal como también en el paro juvenil, que ya estamos en el 33%, por encima también de Grecia. Y entonces, claro, todo esto tiene un problema, y tiene un problema en cuanto a lo que sería la emancipación de los chavales, los jóvenes adultos, y luego también en cuanto a la tasa de fertilidad, porque ahí tenemos otro problema que es el envejecimiento de la población y que hay que ir reemplazando. Y claro, el envejecimiento de la población provoca un descosido en nuestras cuentas públicas tremendo. Creo que hay que reforzar políticas de inclusión y creo que hay unos aspectos que son para mí claves, ¿no? La transformación digital. Ahora estamos en plena transformación digital. Este fórum es el fórum de la digitalización también. Creo que está muy bien, pero añoramos un poco con Oriol en los prolegómenos, estábamos hablando, añoramos un poco el vernos, ¿no, Antonio? El podernos abrazar, en definitiva. Porque, a ver, el fórum es muy importante, pero lo más importante de todo, al margen de los ponentes, son los pasillos. Es decir, el pasillo es lo que te permite hablar con el uno, hablar con el otro, comer con este, quedar con el otro, pataplan. Y yo creo que eso es importante. Bueno, ventajas que tenemos. Tenemos un sector financiero que ha dado el do de pecho, que ha sido el ángel de la guarda en este momento, y hemos de procurar mantener un sector financiero saneado. Y todo ello pasa también por entender un poco, perdón ahí, lo que son las reformas estructurales que nosotros necesitamos, con un aspecto importante para nuestras empresas, que es precisamente el que la digitalización es clave, pero que nos vamos a encontrar con algo en el mundo después de esta pandemia que yo creo que ya empieza en estos momentos a detectarse, que es que habrá un proceso contra la globalización, ¿no? Entonces estamos entrando en una fase de desglobalización. Lo que queremos es ahora apostar por un individualismo, por un proteccionismo. Queremos tener las industrias, las fábricas en casa. Hemos de replantearnos, por tanto,
el modelo productivo de la economía española, como de cualquier otra economía, pero esto va a ir un poco en contra de lo que son, digamos, estos grandes esfuerzos exportadores de internacionalización que han hecho nuestras empresas y que han ido muy bien, que a raíz de la crisis de 2008 se han abierto al mundo y en concreto, pues claro, con medidas como, por ejemplo, como la tasa Google, que ya sabemos que el secretario de Estado de Comercio norteamericano Mnuchin ya le envió una carta, en este caso a nuestra ministra de Hacienda, diciéndole que a partir de septiembre todos los productos españoles cuando entren en Estados Unidos van a estar grabados con un arancel del 100%, con lo cual quiere decir es un mercado que se cierra, que es un mercado cuantitativamente importante y cualitativamente muy significativo. Entonces, bueno, este es un tema crucial también que hemos de encarar, que tendremos que encarar, que tendremos que ver de qué manera nos vestimos, nos disfrazamos para poder estar en el mundo. Vamos a necesitar el rescate, con esto ya está dicho todo, no hace falta que le demos vueltas y tal. El rescate no de los 750.000 millones de euros de reconstrucción, sino el rescate de nuestras cuentas públicas, porque estamos en una situación totalmente, digamos, caótica. Y finalmente, yo creo que hemos de llevar a cabo lo que es un proceso de consolidación fiscal, porque en la medida en que ahora la crisis del Estado, la crisis de las finanzas públicas, es lo que va a hundir a la economía española con lo que sería, digamos, estos instintos de intervención de la economía. Yo quiero destacar solo un pequeño detalle, con esto concluyo y le cedo ya el turno al grandísimo Oriol Amat, pero solo un pequeño detalle. Esta economía, la economía española, este año es una economía intervenida, es una economía sovietizada, lo digo porque el primer agente económico no es el sector privado, es el sector público. En concreto, el gasto público este año va a representar el 51,5%, por lo menos, del Producto Interior Bruto. Una economía en la que el sector público es el principal agente económico, es una economía intervenida a la antigua usanza, al modelo, a imagen y semejanza de la antigua Unión Soviética. Por tanto, es un panorama realmente complicado el que nos encontramos ante nosotros y que hemos de darle optimismo, pero ahora es cuando llega la parte que mira la botella que está medio llena. Yo he hablado un poco de la medio vacía, pero he pensado en cómo rellenarla, pero ahora es cuando Oriol nos explica todas las virtudes que tiene la botella que está medio llena. Por tanto, por eso ya estoy preparando. Yo, si en algún momento ven que giro la mirada, es que me están pasando nombres de jugadores para fichar para segunda división, que son los peones de brega para subir a primera, en vez de las figuras que vuelen, que nosotros necesitamos aquí, currantillos de la segunda división. Gracias, Antonio. Oriol, un abrazo muy fuerte, entrañable para todos vosotros. Muchas gracias, José María. Y bueno, ahora, como decías, vamos a dar paso a la visión de Oriol Amat. Oriol, ¿cómo ves que cambiarán nuestras empresas? Bien, antes que nada, como decía José María, mi buen amigo José María, decir que, en fin, muy agradecido al Col·legi, a Antoni, a Xavier, en fin, por la invitación. También con mucho honor, orgullo, pues soy censor jurado de cuentas, por tanto, auditor de cuentas, y por tanto, pues estar en casa, aunque esta vez no estamos en Sitges, ni estamos en fin, en la sede del Col·legi, es para mí un gran honor. Mi padre también es auditor, ahora con 94 años, pues lógicamente no ejerce, pero también he vivido desde pequeño lo que es la contabilidad, la censura de cuentas, y por tanto es un gran honor poder compartir, y más, en fin, con Antoni y con el maestro José María. A ver, para clarificarlo bien, José María y yo vemos la misma botella, porque la botella tiene una parte llena y una parte vacía. La parte vacía que ha dicho José María es real, pero esto es como la vida. En la vida puedes ver el lado sombrío o puedes ver el lado brillante. Y esto es como cuando vas a un hospital y, en fin, vas a ver a un pariente que está un poco fastidiado, pues, ¿qué haces? Le dices, oye, estás fatal, de esta no sales, tal. O reconociendo la situación en la que está, le dices, oye, te veo mejor, haces mejor cara, vas a salir de esta. O sea, es muy importante que tengamos claro que si leéis entre líneas lo que dice José María y lo que digo yo, veréis que el diagnóstico es el mismo. Inclusive es lo mismo las recomendaciones que voy a comentar. José María ha hablado del talento, ha hablado de la investigación, ha hablado de los impuestos, ha hablado de la burocracia. Coincidimos al 100%. Por tanto, lo único es, mi punto de partida es, vamos a ver la botella medio llena. Es verdad, el nivel de endeudamiento es muy elevado, la deuda pública, esto significa pues déficit que tenemos, déficit que vamos a tener también más adelante, que habrá que
en fin, nuestros hijos, nietos van a tener que pagar esa deuda pública, pero destacaría en primer lugar, pues bien, que nuestro país, de 200 países que hay en el mundo, pues estamos según como lo midas, en renta per cápita, pues el 27, el 28 de 200. Por tanto, hay que reconocer que es un país que está en el camión, en el vagón de los países ricos. Es verdad también que nuestro país pues tiene mucho paro. Habría que ver los números de cuál es el paro real, si le quitamos la economía sumergida, etcétera, pero es verdad que aunque le quitemos la economía sumergida, los niveles de paro que sigue habiendo no son admisibles y por tanto no es para tirar cohetes, pero yo quería destacar pues una economía rica. Si hablamos de gobiernos, pues lógicamente nuestro gobierno a nivel sanitario, a nivel económico, pues han habido errores, han habido lentitud en algunos casos, pero yo os diría que sí que es verdad que hay gobiernos que lo han hecho mejor. Podríamos hablar de Nueva Zelanda, de Dinamarca, podríamos hablar de este tipo de gobiernos, de Corea del Sur, pero también nos podemos encontrar con países con gobiernos que lo han hecho peor. Yo prefiero estar en nuestro país que estar, por ejemplo, en Brasil o en otros países. Entonces, lo que diría es, el diagnóstico es el de un país que tiene fortalezas importantes, con debilidades importantes, y entrando ya en lo que es contestar la pregunta de cómo van a responder las empresas. A ver, un tema muy importante. Aquí tenemos, por un lado, la crisis del coronavirus y, por otro lado, una crisis importante que viene motivada, más que crisis es también oportunidad, que viene motivada por la revolución 4.0. Por tanto, aunque no hubiese habido la crisis del coronavirus, hay empresas que por la digitalización, los drones, la impresión digital, Internet, hay empresas que habrían desaparecido porque no se estaban adaptando a lo que estaba pasando. Entonces, aquí tenemos por un lado el coronavirus y por otro lado la revolución 4.0. Entonces, coronavirus, si nos creemos las previsiones del Fondo Monetario Internacional o, por ejemplo, las previsiones que se hacen a nivel de la Unión Europea, lo que vienen a decir casi todas es que el tema del coronavirus, dejando a lado el tema sanitario, en el tema del coronavirus, la caída de actividad económica se recuperará más o menos entre finales de 2021 y 2022. Por tanto, esta crisis es una crisis no provocada por una burbuja, como fue el caso de la crisis del 2008, una burbuja inmobiliaria financiera. Esta no ha sido una crisis por excesos, sino ha sido una crisis motivada por el coronavirus, que la vamos a recuperar a nivel de actividad económica entre el 21 y el 22. Lo que ocurre es que esta crisis se junta con una revolución 4.0 que va a hacer que aquellas empresas que no se suban al vagón de la revolución 4.0 van a desaparecer. Y por tanto yo quería resaltar una serie de oportunidades que hay en estos momentos. De todas maneras, antes de hablar de oportunidades y hablando de empresas, claro, hay muchas empresas que van a desaparecer. Entonces, ¿qué se puede hacer para no desaparecer? Pues lo primero, no sobreactuar. Es decir, esta crisis se va a superar como todas las que ha habido hasta ahora. La economía mundial, cada 8 o 10 años, tiene una crisis. Entonces, y las crisis se superan. Por tanto, no sobreactuar. Yo a las empresas, en fin, no soy nadie para decir nada, pero les diría que no se preocupen demasiado de si la deuda pública, que si el gobierno, que se preocupen de lo que afecta a las empresas, que se concentren en lo que es su terreno de juego. Una empresa no puede hacer nada contra la deuda pública, contra los tipos de interés, contra la inflación. Por tanto, no sobreactuar, que se concentren en lo que sí puede hacer la empresa. Y entonces, a continuación, apostar por la gente, por el equipo humano, apostar por los clientes, por los proveedores, por los activos claves estratégicos de la empresa. Y a continuación, fortalecer la liquidez. Es verdad que los préstamos ICO, que los ERTES, pues en algunos casos se han retrasado, que había mucha burocracia, es verdad, pero hay que reconocer que la reacción que ha habido en este momento en Europa y en España también es una reacción mucho más rápida que la que hubo en el 2008. Es decir, alguna lección se aprendió del 2008. Por supuesto que algunas de las ayudas tienen mucha burocracia, mucha lentitud, y eso por supuesto que es mejorable y que hay países que lo han hecho todo mucho más fácil. Pero si podemos salvaguardar la liquidez, el paso siguiente es proteger y salvaguardar el margen. Los ERTES ayudan a mantener el margen y a no
que no crezcan demasiado las pérdidas. Y otro tema importante, revisemos el modelo de negocio. El teletrabajo es una fuente de mejora del modelo de negocio para muchas empresas. Hay muchas empresas que se están dando cuenta de que hay muchos viajes que no son necesarios, que hay metros cuadrados de oficinas que una parte no son necesarias. Por tanto, es el momento de revisar el modelo de negocio y entonces sí aprovechar las oportunidades. En esta crisis, al final del 2021-22, habrá empresas ganadoras y empresas perdedoras. ¿Qué empresas van a ganar? Las que aprovechen las oportunidades. ¿Y cuáles son las oportunidades? Pues hay muchas. Todo lo que está relacionado con la digitalización, con el comercio electrónico. Nos hemos dado cuenta de que hay que apostar más por la salud, por la ciencia. Nos hemos dado cuenta de que hay que apostar más por kilómetro cero. Es decir, no buscar en el aprovisionamiento simplemente lo más barato, que a lo mejor está en un país muy lejano, que cuando ese país tiene un confinamiento resulta que se para la fábrica de China y resulta que ya no podemos fabricar, ya no podemos separar la fábrica nuestra al cabo de 2 días. Esto es una gran oportunidad para empresas de logística, empresas de almacenamiento. Muchas empresas veo que están revisando sus niveles de stock, los niveles de seguridad, lo del stock cero, se ha visto que entraña un riesgo muy importante. Por tanto, un poco el mensaje es aprovechemos estas oportunidades. Y voy a acabar simplemente con 2 ejemplos de 2 empresas chinas que han aprovechado estas oportunidades. Una es una empresa muy conocida del sector de la perfumería, que cuando en febrero China entra en el confinamiento en la región de Wuhan, esta empresa con 2.000 empleados y 100 tiendas en la región de Wuhan, lo que hizo es formar a 100 vendedores, los formaron como influencers, de manera que las ventas que les habían caído un 90%, al cabo de unas pocas semanas las ventas las habían recuperado en un 200%, más que el año anterior, gracias a esa acción de redes sociales de los influencers. Es una empresa que el producto estrella es el aceite de camelia. O esa otra empresa que tenía una película en la que habían invertido, Lost in Russia, Perdidos en Rusia, y que cuando iban a estrenar la película en los cines estaban cerrados. Lo que hizo esa empresa es hacer acuerdos con plataformas app que venden vídeos en streaming, y lo que hicieron en muy pocas semanas recaudar 95 millones de dólares. Es lo mismo que hemos visto en nuestros barrios, restaurantes que cerraron por el confinamiento, pero que se pusieron las pilas y ofrecieron comida a domicilio en las zonas más próximas, con publicidad. Yo la vi y me gustó y hemos consumido de estas empresas, que decían, oye, si no quieres que este restaurante cierre, durante el confinamiento cómpranos productos y te vendremos a traerlo a domicilio. Por tanto, un poco el resumen es, por supuesto que tenemos muchos problemas, pero estamos en uno de los países más ricos del mundo. Y coincido plenamente con José María, tenemos una burocracia excesiva, una fiscalidad con muchos errores de planteamiento, mucha mala regulación que empieza en Europa, llega a España y luego continúa en nuestras comunidades autónomas, mucha mala regulación. Y otro tema gravísimo, y con esto acabo, desde el año 2008, y en esto lo hemos hablado muchas veces con José María y coincidimos plenamente, una de las peores enfermedades que tiene nuestro sistema económico es que cada año invertimos menos en I+D. ¿Cómo podemos hacer frente a la cuarta revolución industrial si cada vez invertimos menos en I+D? Por tanto, las recetas, me sumo a las que decía José María, menos burocracia, una fiscalidad que sea motor de la economía, una regulación que no sea mala regulación. Yo recuerdo con José María muchas veces hablando, recuerdo que él comentaba, pues para hacer una empresa que quiere hacer ese sector, tiene que hacer no sé cuántos miles, seguir no sé cuántos miles de normativas europeas, españolas, de la comunidad autónoma, de la comarca, del ayuntamiento. Eso es una gran enfermedad que la tenemos que mejorar. Hace muchos años que lo decimos. En el ranking del Doing Business del Banco Mundial, pues estamos en la cola. Ahora, tenemos la suerte de que somos un país rico que sabemos cuál es el problema. Lo que hemos de hacer es poner la solución, eliminar la burocracia, una fiscalidad que tenga lógica, pongámoslo fácil a las personas que quieren emprender y, sobre todo, invertamos en I+D. Y con esto acabo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo os voy a hacer alguna pregunta y luego contestar lo que queráis, que lo vais a hacer igual, ¿eh? Por tanto, yo formulo
formulo mi pregunta. ¿Cómo veis que se van a interrelacionar la creciente sensibilidad de la sociedad en los temas del entorno, sociales, de gobernanza, en definitiva temas que son próximos en el ámbito de los estados de información no financiera con la situación de la crisis económica? ¿Pensáis que en este entorno de crisis puede haber un cierto retroceso o, al contrario, la exigencia de la sociedad respecto de cómo se hacen las cosas nos puede dar un avance en los temas medioambientales, en los temas sociales y de gobernanza? Esta sería la pregunta, pero como digo, como vosotros tenéis opiniones de todo, explicad lo que queráis. Si seguimos el orden, José María. Bravo, gracias Antonio. Bueno, felicidades Oriol, como siempre, ya sabes que coincido contigo al 100%, siempre, menos en el español, que no coincidimos, pero con tu padre sí, por tanto ahí, que tu padre fue jugador del Español, además no solo esto, sino que fue jugador del Español con esa garra que necesitamos. Bueno, yo en principio creo que este es un momento clave para que una empresa o cualquier empresa aumente los activos intangibles, ¿no? O sea, los activos intangibles, pero activos intangibles que no están en balance y por tanto que no se capitalizan, pero que realmente son el gran capital oculto de cualquier empresa, que sería ese goodwill que no emerge, que no sabemos cómo contabilizarlo y tal, pero que es algo distinto. Primero, es el momento de aprovechar para mejorar la reputación. Por ejemplo, en este sentido, yo diría que la banca está escribiendo una página gloriosa, la banca está eliminando cualquier mácula que hubiera de la crisis de 2008, la banca que ha sobrevivido, esa banca fuerte, la que se está portando, como decía yo antes, como un ángel de la guarda, que está ayudando a las empresas, que les está facilitando el camino a pesar de las complicaciones, de los obstáculos del ICO, de los avales del ICO, y por tanto yo creo que es un momento en el que todo lo que se haga a nivel social, en el que se haga guiños a las empresas necesitadas, a las familias que lo están pasando mal, yo creo que todo esto va a sumar. Pero la banca es simplemente la referencia, es el momento en el que yo creo que siempre, ahora cada vez más, el consumidor está informado, y el consumidor, cuando está comprando un producto, cuando está consumiendo un producto, cuando va a consumir un producto, ya no se contenta simplemente con el producto tal y lo pone en la cesta de la compra virtual o real o lo que sea, sino que ya lo que hace es que conoce las características. Incluso me parece que hay por el móvil una aplicación que lo pasas y que lo pasas por el código de barras y te dice todo lo que hay, todo lo que deja de haber, pero luego lo que se busca es también lo que hay detrás de la empresa, lo que se busca es la seriedad de los ejecutivos, de los directivos, la parte, digamos, social, lo que hace de bien la empresa. El tema de plantar árboles, con todo el cariño del mundo, ya ha pasado a la historia, es decir, no se trata de plantar árboles, se trata de tratar bien a la gente, de tratar bien a los proveedores, de abrirse, de tener sensibilidad, de estar al lado de lo que es la gente necesitada. Yo creo que, por ejemplo, hay grandes compañías aquí, incluso de nuestro IBEX 35, gracias a Dios, que se han portado magníficamente bien con los clientes, que son gente, que somos personas que más o menos podemos ser vulnerables, ¿no? Y nos han ayudado a todos. Por lo tanto, yo creo que ese es un momento clave. Esto, no sé en qué medida esta información no financiera va a estar plasmada en los informes, en el paquete de las cuentas anuales, pero yo creo que entonces hay lo otro, que es, digamos, esos intangibles que no figuran ni registrados, ni contabilizados, ni capitalizados, pero que al fin y al cabo es la grandeza. Es igual que el capital humano, ¿no? Como decíamos con Oriol, o sea, al final tú no activas capital humano, pero realmente sabes que una empresa que tiene un gran capital humano es la empresa que va a tirar más porque tiene el talento, tiene el esfuerzo, y es como los gastos de I+D que decía Oriol. Las grandes compañías, fundamentalmente las tecnológicas, no activan casi los gastos de I+D. Ahora se gastan 36.000 millones de dólares, por ejemplo, Amazon al año en I+D, cuando toda España junta se gasta 14.052 millones de euros. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que ahí está Amazon y aquí estamos nosotros, ¿no? Oriol, tu opinión del tema. Sí, continuando con lo que decía José María, a ver, yo creo que el tema de la sostenibilidad que comentaba Antoni, el tema de sostenibilidad no es un tema de futuro, es un tema de presente. Es como el teletrabajo ya no es un tema de futuro, es un tema de presente. Que esto al mismo tiempo es una gran oportunidad también para el sector de la consultoría, el sector de la auditoría de cuentas, es una gran oportunidad, porque todos los temas de sostenibilidad, los informes, esto pues hay que verificarlos, hay que auditarlos, hay que ayudar a las empresas a que hagan
bien este tipo de información. Entonces, simplemente quería añadir, estando totalmente de acuerdo con lo que decía José María, añadir un dato, que es un estudio que hicimos en la universidad un poco antes del año 2008, que era ver qué proporción de los consumidores, cuando tomaba decisiones de compra, lo hacía pensando en temas de sostenibilidad, en temas de responsabilidad social de la empresa a la que le compraba, este tipo de temas, ¿no? El producto kilómetro cero. Entonces, antes del 2008, el resultado del estudio era que más o menos el 10% de la población estaba interesada en estos temas. Este estudio lo repetimos en 2015, unos años después de la crisis del 2008. Y ese 10% había pasado al 30%. Repito, es la parte de la población que está concienciada en los temas de sostenibilidad, en los temas de bienestar planetario, en los temas de la precariedad, en los temas de la pobreza. Un 30% era la parte de población concienciada en estos temas. Pues bien, hace pocas semanas en la universidad hemos repetido el mismo tipo de sondeo, es un estudio de opinión, y ese porcentaje ha pasado ya al 50%. Lo que significa que cada vez habrá más demanda de la población a que las empresas afronten su responsabilidad social, incluyendo objetivos de sostenibilidad y ética, etcétera. Por tanto, este es un tema que no es una moda, es un tema que va a más y, por tanto, de esta crisis, este vector en concreto saldrá reforzado. Muchas gracias, Oriol. Veía que tenía alguna pregunta del público. Habéis ya comentado algunas cosas del tema, pero una de las preguntas dice ¿qué políticas económicas pediríais a nuestros gobernantes para solucionar esta situación? José María. Arranco, gracias Antonio. Bueno, yo en principio creo que lo que hay que hacer en estos momentos, sobre todo, hay que distinguir en varias etapas, ¿no? Nosotros teníamos la etapa prepandemia, que de atrás tenemos la etapa pandemia, en la cual todavía estamos. Llegará la etapa pospandemia, yo calculo que será ya el año que viene, 2021, y vendrá el escenario después de la pandemia, por tanto, cuando ya no haya ningún atisbo de pandemia. Por tanto, yo creo que ese es un momento en el que tiene que haber, sobre todo, unas políticas que sean fundamentalmente pensando en lo que es el motor económico del país, y por tanto el motor económico del país son las empresas. Hay que procurar ayudar a las empresas, hay que fundamentalmente darles alternativas, darles soluciones para aliviar la carga financiera, para vivir procesos de reestructuración e incluso para acomodar, para agilizar, para facilitar lo que sería situaciones de insolvencia en aquellas empresas que tienen viabilidad. Creo que también es un momento en el que el Estado y el Gobierno ha de tener muy claro que la política fiscal tiene que ser expansiva, no tiene que ser agresiva como me presiento que puede ser, y cuando digo expansiva es un momento de gasto público. Hombre, pero si esto se contradice con lo que tú acabas de decir, no se contradice con lo que yo acabo de decir. Yo soy consciente de que en un momento determinado vamos a tener este año un déficit público que prácticamente puede ser que sea del 14 o el 15% del PIB. Hombre, ¿y esto cuánto significa que será? Pues mira, igual son 140.000 o 150.000 millones de euros, es decir, será uno de los déficits públicos más elevados de todo el mundo, pero bueno, ya no viene de aquí. ¿Y no viene de aquí en qué sentido? Hombre, pues que ahora hay que procurar ayudar todo lo que se pueda a nuestro tejido empresarial, hay que procurar ayudar a la gente que es vulnerable, por tanto ahora es cuando el Estado tiene que hacer un grandísimo esfuerzo en este sentido. Y luego, en la medida en que podamos conseguir, que este sería para mí el reto fundamental, el que los motores de la economía vayan al ralentí, los motores de la economía son las empresas, vayan al ralentí hasta que volvamos otra vez a la actividad normal, en ese momento ya entraremos dentro de la dinámica buena de recuperación económica. Y esto un poco de acuerdo con los tiempos, yo los marcaba perfectamente, yo diría tenemos una etapa pandemia, que es esta etapa en la que todavía no normalizamos nuestra actividad, nuestra vida social, hay un distanciamiento, hay un miedo a moverse, bueno, pues todo esto hemos de ser muy conscientes que mientras que todo esto exista, la economía no va a tirar hacia adelante porque la economía necesita normalidad. A partir del año 2021, las cosas, si hay la vacuna finalmente o el cóctel de vacunas o la terapia adecuada, nos vamos a encontrar más tranquilos, todo esto suponiendo que no aparezca otra pandemia de algún otro virus, y luego ya en 2022 con más tranquilidad. Bueno, pues 2020 y 2021 tienen que ser años en los que el Estado tiene que estar totalmente al lado de empresas.
No procede, y lo digo sinceramente, el mensaje amenazante del presidente del gobierno de ayer. Lo primero que dice cuando concede una entrevista es que va a subir los impuestos y esto, y luego viene la ministra de Hacienda diciendo que van a subir en 70.000 millones de euros, por el amor de Dios. Esto no procede en absoluto en estos momentos, y esto quiere decir, o pone de manifiesto, y lo digo en estos términos, porque no hay vuelta de hoja, la indigencia intelectual de quienes nos gobiernan. O sea, son gente que no está capacitada, que lo mejor que podrían hacer sería salir, de hacerse al lado para que tuviéramos tecnócratas que cogieran las riendas. Y aquí precisamente en este colegio se puede hablar de un tecnócrata que en un momento determinado llegó, que puso en orden las cuentas de España, que era el profesor Enrique Fuentes Quintana. Lo digo porque era censor jurado de cuentas y él fue el que puso en orden las cuentas en aquel momento de la transición. Por tanto, ahora políticos que no están capacitados no nos interesan para nada, y hay que saber ver, porque hay que mimar mucho al tejido empresarial y darle todas las herramientas que sean necesarias. Los ERTES, no se puede hablar de que en septiembre acabarán. Los ERTES tienen que acabar cuando acabe la pandemia. Por tanto, hasta que haya pandemia hemos de continuar con ERTES, porque si no, la situación de despidos y la gente en paro puede ser auténticamente abominable y no habrá dinero para poder pagar todo esto. Oriol, ¿cuál es tu visión de la política económica? Vale, a ver, para poner un símil, yo recuerdo hace algunos años con un familiar, pues tuvo un accidente muy importante de tránsito, llegó en una situación muy comprometida al hospital y, entre otras cosas, se había roto las dos piernas. Pues bien, llegó tan comprometido al hospital que el tema de las piernas no lo resolvieron, no lo empezaron a resolver hasta una semana después. Es decir, que había problemas como romperse las piernas, pero había otros problemas tan importantes que eso no lo solucionaron hasta unos días después. Bien, por tanto, política económica. La primera es en la dirección de la que se está haciendo la política actual, que es una política de rescate a las empresas con los ERTOs, con la financiación tipo ICO. Por tanto, esa política de rescate tiene que continuar. Tiene que continuar poniendo más dinero encima de la mesa, con menos trámites burocráticos, con menos lentitud en las tramitaciones en algunos casos, y por tanto el primer punto es ese, para salvar las empresas. Las empresas que no se salven son empresas que crearán desempleo, y eso implicará para las arcas públicas pagar subsidios durante muchos años. Por tanto, más vale rescatar ahora durante unos meses a muchas empresas. Es verdad que hay sectores, estoy pensando en turismo, automóvil, en hostelería, aviones, o sea, las líneas aéreas, que seguramente los rescates tendrán que durar más tiempo. Por tanto, primera medida, rescate contundente ahora. Segunda medida, revisar la regulación. Tenemos una regulación, no la hemos comentado antes, un exceso de mala regulación. Y luego tenemos otro problema, un exceso de mala aplicación de la regulación. Yo recuerdo hace muchos años en Nueva Zelanda que me explicaban, cuando yo analizaba cómo es que en Nueva Zelanda pues la regulación, la aplicación es tan favorable. Y me decían que una práctica que ellos hacían, esto me lo explicaron en un ayuntamiento, es las personas que están en un ayuntamiento, pues hay personas que están en Hacienda, otras que están en urbanismo, otras que están en el desarrollo empresarial. Y entonces, cuando me explicaban esto, yo pensaba, claro, aquí en muchos de nuestros ayuntamientos tú vas a la unidad de desarrollo empresarial y te encuentras con unas personas que te ayudan, que son muy empáticas, pero cuando luego vas a la unidad de urbanismo, a la unidad de Hacienda, a la unidad de medio ambiente, pues ahí te encuentras con mucha regulación, con mucha mala regulación. Entonces, lo que me decían en Nueva Zelanda es que ellos lo que hacían periódicamente es a las personas que estaban en las unidades de desarrollo empresarial los ponían a trabajar 6 meses en Hacienda y luego 6 meses en medio ambiente y luego 6 meses en urbanismo. Y viceversa, los que estaban en urbanismo los ponían a la unidad de desarrollo local. Es decir, hemos de conseguir que nuestra administración a todos los niveles, por supuesto que hay profesionales muy buenos y muy buenas, pero muchas de las personas que hay, también con una mala regulación, pues hacen que el resultado sea que lo ponen muy difícil para nuestras empresas. Y nosotros lo que necesitamos es más actividad económica porque si hay más actividad económica y más sector privado, este sector privado es el que paga impuestos, que es el que puede hacer que viva el sector público y que viva el sector privado. Por tanto, resumiendo,
más rescate de nuestra economía, de nuestras empresas, de las pymes, de los autónomos. En segundo lugar, mejor regulación. Y en tercer lugar, mejor aplicación de la regulación que tenemos. Muchas gracias. Estamos ya en el límite del tiempo, pero veía otra pregunta de un asistente y os pediré una respuesta muy breve. La pregunta va orientada respecto de si en esta situación de vulnerabilidad que pueden tener nuestras pymes significará que perdamos también tejido empresarial en España como consecuencia de que sean compradas muchas compañías por grupos internacionales o por fondos financieros. Brevedad, por favor, en la respuesta. José María. Sí, efectivamente, y de hecho ya veo, yo en estos momentos estoy aquí en la Cerdaña y veo que sobrevuelan algunas avionetas, algunos jets, lo estoy mirando y veo que son de bandera norteamericana, bandera china y bandera coreana del sur. Por tanto, ya puedo decir que efectivamente están ya planeando por encima de la Cerdaña. Cuidado que de un momento a otro aterrizarán en Madrid, en Barcelona, en los distintos lugares y se van a quedar con las empresas españolas. Por tanto, efectivamente, unas morirán, lamentablemente es así, y otras quedarán absorbidas y vamos a ser como el español. En definitiva, ¿quién es el dueño del español? El español es el señor Chen Changcheng, que es chino. Ya baja segunda un equipo de capital chino. Uriol, tu visión del tema. Bueno, como dice Josep María, a ver, en toda crisis hay ganadores y perdedores. Aunque no hubiese coronavirus, con la revolución 4.0 iba a haber y habrá ganadores y perdedores. Entonces, lo que es importante es que nuestras empresas y nuestro país estén al lado de los ganadores, porque también habrá países que ganarán. Y los países que ganarán son los que apuesten por la I+D, los que apuesten por la buena regulación. Y en este tema concreto, y refiriéndome a lo que ha comentado José María, que es verdad, él ve aviones, yo también veo, perdonar la expresión, veo aves de rapiña, veo buitres, porque cuando hay crisis bajan los precios y entonces hay todo de buitres sobrevolando que bajan a comprar, no con avionetas, sino con alas, ¿no? Entonces, a ver, un tema que es muy importante en nuestro país es lo difícil que lo ponen a las empresas que quieren crecer. Cuando examinamos por qué nos faltan empresas grandes, tenemos una proporción de empresas grandes que es parecida a la portuguesa, a la italiana, pero cuando comparamos con Holanda, Reino Unido, Alemania, nos faltan empresas que tengan un poco más de, vamos, de capacidad. Esto con José María lo hemos hablado muchas veces. Una empresa que tenga más dimensión significa que tiene más capacidad de internacionalizar, de innovar. Entonces, hemos de eliminar trabas al crecimiento. Y hay trabas por todos lados al crecimiento. Por tanto, si quitamos esas trabas, evitaremos esos buitres que están por ahí sobrevolando. Muchas gracias. Bueno, ciertamente moderar una mesa redonda con vosotros. Adelante, José María, perdona. No, simplemente ahora que conste que yo lo he dicho eufemísticamente, he dicho veo jets, veo aquí helicópteros, veo avionetas, pero ahora el que ha sido duro, ha sido contundente, ha sido Oriol, que ha dicho que veía buitres y aves carroñeras, por aquí, y aves de rapiña, ojo, por tanto que quiero que quede constancia, que yo buscaba la parte más positiva, el eufemismo, la botella ahora, el que venían en jet, o sea, pero ya Oriol ve que el jet tiene alas de buitre, perdón. No, muchas gracias. Estaba diciendo que moderar una mesa redonda con vosotros es un placer extraordinario, pero he de confesar de que es muy frustrante porque yo estaría hablando con vosotros y haciéndoos preguntas, pues seguramente muchísimo tiempo más, del cual lamentablemente no disponemos, pero que estoy seguro que podremos repetir este evento, este diálogo en alguna otra ocasión. Os quiero agradecer desde luego a los dos por vuestra participación, a Dartia por el patrocinio específico de esta sesión
Ciertamente, con Josep María teníamos un tema pendiente. El Consell Directiu del año pasado nombró a Josep María Gay de Liébana auditor distinguido del 2019. Lamentablemente, no nos pudo acompañar en el momento en que habitualmente hacemos la entrega, que es justamente en el Día del Auditor. Nos envió un vídeo tremendamente emotivo, fantástico vídeo, y ciertamente en aquel momento nos comprometimos a hacer la entrega físicamente del diploma justamente en la clausura de este Fórum del Auditor. Por tanto, digamos, no es posible, lo hacemos simbólicamente, pero como decías, Josep María, nos emplazamos para que tan pronto como sea posible tengamos la ocasión de comer juntos, de abrazarnos, que es lo que hemos de hacer, y de entregarte físicamente el diploma que acredita tu condición merecidísima de auditor distinguido. Muchísimas gracias, Josep María, muchísimas gracias, Oriol, muchas gracias a todos los asistentes. Hemos culminado un fórum que se presentaba complicado. Hemos tenido algún problema yo mismo de tecnología, de mover botones y de acceder en el momento adecuado, pero ciertamente creo que podemos decir que ha sido un fórum en línea con el éxito de los fórums anteriores. Más de 800 registrados, asistencia impresionante a muchas de las sesiones. Hemos tenido además ponentes de una calidad extraordinaria. Hemos tenido ocasión de verlo en los últimos del día de hoy también. Y ciertamente esto es gracias al esfuerzo de todos. Por tanto, las últimas palabras son para agradecer al Consell Directiu del Col·legi, al Instituto, sus miembros, los profesionales tanto del Col·legi como del Instituto por el apoyo que han prestado en la organización de este fórum. Agradecer también a todos los participantes, a los patrocinadores, a las firmas y, desde luego, quiero hacer un agradecimiento especial a los técnicos que tengo aquí delante mío y que han estado continuamente haciendo indicaciones con una profesionalidad extraordinaria. Por tanto, muchísimas gracias a todos y nos emplazamos para el 31 Fórum, que espero que pueda ser físico y, si no, vista la experiencia, lo haremos virtual, pero no dejaremos de tener este encuentro tan importante con la profesión en el mes de julio de cada uno de los años. Muchas gracias, buen fin de semana a todos y hasta la próxima.